Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocernos más, puedes entrar a la página web de la iglesia, que es www.iglesiacristianarenacer.org, y puedes conocernos más, puedes encontrar material de estudio bíblico, también devocionales diarios que te sean de mucha bendición. Todo es gratuito en esa página. Y también, si tienes una pregunta con respecto al estudio bíblico, puedes escribir un email a pastoricre@gmail.com. Estamos estudiando acerca de los ángeles desde la perspectiva de la Biblia. Si tú vas a internet vas a encontrar de todo en cuanto a los ángeles, pero no todo está de acuerdo a lo que dice la Biblia y en los libros que realmente son de la Biblia. Hay muchos que han especulado con libros apócrifos, porque habla mucho de ángeles los libros apócrifos, pero justamente por eso son apócrifos y no son canónicos, porque tienen muchas contradicciones y muchas cosas extrañas que no van acorde a todos los demás libros de la Biblia. Por eso lo dejamos de lado y estudiamos exactamente lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia dice que en un primer cielo, el Uranos griego, en Efesios 2:2, es que hay ángeles buenos a favor de los hijos de Dios y también ángeles malos que están en contraposición de la voluntad de Dios para las personas, ¿no? Hay un segundo cielo, el Epiuranos, según es Efesios 6:12, donde hay unas luchas espirituales que ya la vamos a ver también, y arriba de todo, el tercer cielo, el Tritos Uranos, 2 Corintios 12, 2-4 habla de ello, donde está el trono de Dios. Así que tenemos ángeles buenos, y estos ángeles conforman las 2/3 partes de todos los ángeles, porque también decimos que hay una tercera parte de ángeles caídos que son dominados por el que antes era Lucifer, ahora Satanás, con todos los nombres que hemos visto la clase pasada. Así que fíjese que siempre está la ganancia de parte de Dios, siempre. No hay manera de que no haya victoria espiritual en cualquier área, en cualquier cielo, en cualquier lugar, porque hay mayoría y además es la última palabra que la tiene siempre Dios. Así que contra el Señor y su palabra nadie puede ir en contra de ello. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad que tenemos en Cristo sobre el diablo y sus demonios. Además, ¿quiénes son los demonios? ¿Cómo aparecen los demonios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ellos? También son llamados las huestes del mal porque son conducidos por el diablo. También se habla de principados, potestades, que son gobernadores organizados por Satanás para poder afectar de manera más rápida y más directa al ser humano. Usted sabe que ni Satanás ni sus ángeles caídos tienen características de Dios, así que no son omnipresentes, no son omnipotentes, no son omniscientes, no lo saben todo esto. Así que están súper limitados en muchas cuestiones que debemos leer la Biblia para darnos cuenta. Así que vamos a hablar de esa autoridad. Autoridad que el Señor te ha delegado a ti. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador y has creído en la palabra de Dios? Entonces estás caminando de la mano del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él te delegó autoridad. Y no hay manera de que el diablo pueda moverte de esa posición a menos que tú no quieras estar ahí. Pero Romanos 8, 37 al 38 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ni el diablo, ni sus huestes, ni sus demonios, no tengas temor, cree en el Señor Jesucristo y en la autoridad que el Señor te da a ti. Bueno, vamos a ver hoy que Satanás no trabaja solo. Él está al mando de los demonios. ¿Y quiénes son estos? Bueno, en el Antiguo Testamento sí ya había acción de los demonios, dicho por ahí en otras palabras, pero lo vamos a ver. Cuando uno va a las culturas antiguas, ¿no? Antes, por ahí, del pueblo de Israel o durante Israel, otras culturas adoraban muchas imágenes y eran terribles esas imágenes. Estas culturas y estos pueblos, ¿no?, de la época cuando
el pueblo de Dios se estaba formando y demás, bueno, tenían una visión del mundo que era aterradora. Ellos creían que los espíritus o semidioses, como algunos lo podían llamar, eran malvados e interrumpían la vida del ser humano en cualquier momento para hacer lo que ellos quisieran. Así que había encantamiento, espiritismo, rituales mágicos, todo esto para tratar de satisfacer de alguna manera la ira, el enojo, la maldad que tenían. Bueno, fíjese que la Biblia habla que detrás de todo ídolo estaban los demonios, ¿no? Así que usted puede investigar y puede encontrarse con diferentes ídolos que tienen que ver con demonios que trabajaban directamente con estos mismos ídolos. Acá hay uno que es asirio, otro de Tiro y demás, ¿no? Cada uno de ellos tenía, bueno, ciertas características como que la gente tenía que hacer algo para que no les dañara y demás. Así que siempre estaba esto, ¿no? Así que en contraste a todo esto, Dios le habla al pueblo de Israel, ¿no? Les dice, por ejemplo, Isaías 8, 19 y 20 dice: y si os dijeren, algunos de los que están por allí, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hay una diferencia entre el que conoce a Dios, que tiene la luz de Cristo, y aquel que está enceguecido por las tinieblas. Dice la expresión que hay, dice aquí Isaías, que no le amaneció, no se despertó todavía, no hay esa luz de Cristo para entender la realidad espiritual y que uno necesita enfocarse, alinearse con Dios en lo que Dios ha hecho. Vamos a la Biblia, vamos a investigar y quiénes son los demonios, cómo aparecen, ¿no? Y bueno, en el Nuevo Testamento encontramos esa palabra daimona, daimonios o demonios, daimón, que justamente tienen que ver con estos seres angelicales caídos. Por eso decimos que ellos, estos forman la tercera parte de los ángeles que han sido rebeldes a Dios. Si tú has visto las clases anteriores, te recordarás que Lucifer cayó de su posición original y arrastra consigo la tercera parte de las estrellas de Dios que simbolizan los ángeles de Dios. Así que una vez que cae esta tercera parte de los ángeles, ya no se los llama ángeles, se los llaman o ángeles caídos, o se los llama demonios, o se los llama también espíritus malos. Son tres diferentes nombres para los mismos, el mismo grupo, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Vas a la Biblia y te encuentras como que se usan a veces indistintamente como sinónimos. Vas a Marcos 5:12, dice, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Es decir, acá habla directamente de demonios. Marcos 5:12, lo tienes aquí. Marcos 5:12, ¿no? Hablando acerca de los demonios. Vas a Marcos 3:11, dice, y los espíritus inmundos al verle a Jesús se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11. Así que en Marcos 3:11, hablando de los demonios como los espíritus malos. Fíjese, Lucas 4:33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Las dos cosas, dice, espíritu de demonio inmundo que clamaba a gran voz. Así que Lucas 4:33 habla de las dos cosas, ¿no? Y después Mateo 25:41, Jesús dice que ellos son los ángeles que están plegados a Satanás. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos ángeles entonces son esta tercera parte que cayeron juntamente con Lucifer. No es que aparecen una nueva creación. El diablo no puede crear nada y además no es posible que haya una mezcla entre los ángeles y los seres humanos como algunos
han sugerido algunas teorías, pero no es bíblico, porque Jesús dijo que los ángeles son asexuales y no tienen sexo. Por lo tanto, no pueden reproducirse, no pueden casarse con mujeres o con personas, seres humanos. Es imposible por lo que dice Jesús. Por lo tanto, bíblicamente eso no es así. Así que ángeles caídos, demonios o espíritus malos corresponden a la tercera parte de los ángeles que fueron rebeldes a Dios. ¿Por qué tienen diferentes nombres? Bueno, es que depende de lo que se quiere decir en el contexto del versículo. Si tú ves que la Biblia dice ángeles caídos, se está refiriendo a la posición que tienen hoy. ¿Por qué? Y porque ya no están con Dios, ya no están en lo más alto, sino están caídos, caen más abajo, y cuando sigues leyendo Apocalipsis van a terminar tan abajo que van a terminar también en el infierno eterno. Cuando se habla de demonios, es por la función, ¿no? Como los demonios era atrapar la gente, oprimirlos, poseerlos, ¿no? Entonces, cuando se habla de demonios, tienen esa realidad. Y también, bueno, cuando se habla de espíritus malos, es por la naturaleza. ¿Cómo son estos? Bueno, son malos. También se habla de espíritus inmundos, ¿no? Espíritus de mentira. Es decir, la naturaleza que tienen. No es que hay diferentes espíritus. Hay un diferente espíritu. Hay uno que es de mentira, hay otro que es de inmundicia, hay otro... No, son todos iguales. Lo que pasa es que algunos incitan a las personas en sus debilidades a hacer ciertos pecados, y por eso se los llama en esa incitación al pecado espíritus de mentira. ¿Para qué? Para que sigan mintiendo, por ejemplo, ¿no? Así que tiene que ver entonces con lo que se quiere describir allí en cada uno de esos versículos. Muy bien. Ahora, decimos que en el Antiguo Testamento se usa por lo menos 3 diferentes nombres para hablar acerca de estos demonios, ¿no? Cuando uno va a ver qué nombres tienen, el primero que encontramos en hebreo es la palabra Shed o Shedim, y eso se podría traducir como señores o quienes creen que tienen cierta autoridad sobre otros, ¿no? El Señor Jesús Dios habla en Deuteronomio 32:17 y dice: sacrificaron a los demonios, con esta palabra, y no a Dios, dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Es decir, le dieron su voluntad, le dieron su adoración a estos aparentes señores idolátricos, pero que realmente atrás de ellos estaban los mismos demonios. Así que cuando es plural se dice Shedim. Cuando es uno solo, como Salmo 106:37, que dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas al demonio, entonces tiene que ver con un demonio destructor, un maligno, que es uno solo en ese sentido, ¿no? Así que esa es una frase. La otra palabra que se usa es la palabra hebrea Sair, y esto se traduce como algo horrible, lanudo, tiene una semejanza a un macho cabrío o una cabra. En la antigüedad adoraban mucho a imágenes de cabras, y eso hoy por hoy los satanistas han tomado para hacer la adoración al mismo diablo, a Satanás. Le hacen una imagen como una cabra, por ejemplo, ¿no? Así que eso tiene que ver con estos ídolos que representan a los demonios que están atrás de ellos. Por eso el nombre aparece en esto, ¿no? Levíticos 17:7 dice: nunca más sacrificarán a su sacrificio a los demonios, a estos, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Así que un nombre también muy usual. Y el más usual de todos es la palabra Ruach Ra, que significa espíritu malo. Bueno, estaban prohibidos por Dios participar en cualquier cosa donde haya espíritus malos, espíritus de las tinieblas, ¿no? Deuteronomio 18:9-10 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto tiene que ver con prácticas de ocultismo y que estaban respaldados para ellos, justificados por ellos, con ciertos dioses que tenían. Dios dice que directamente todo eso era abominación y el pueblo de Dios nunca debía practicar tales cosas.
Es cierto que el pueblo de Israel se apartó de Dios y se metieron en estas cosas terribles y el diablo hacía lo que quería con ellos. Entonces, hasta que no hubiera arrepentimiento y romper y destruir todos los ídolos y volverse a Dios, no había bendición. Es una realidad. Por eso entendemos esto, ¿no? Que desde ese tiempo ya, entonces era muy notorio que había una realidad espiritual dominada por el diablo y sus demonios, y debían tener cuidado con esto, dice Dios, ¿no? Cuando vas a la Biblia y encuentras que en alguna frase dice que vino un espíritu malo de parte de Jehová a alguna persona, no es que Dios comanda los espíritus malos, sino que esa frase significa que Dios le dio permiso para actuar. Satanás y los demonios lo que hacen es pedir permiso a Dios por ciertos argumentos que puedan tener, ciertas posibilidades como para discutir dónde pueden meterse o no en la vida de las personas. Entonces, a partir de ahí es que actúan, no es que actúan indiscriminadamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el caso del rey Saúl. Cuando vas a primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice que el espíritu de Jehová, porque estaba ungido, ¿no?, se apartó de Saúl. Atento con eso. El espíritu de Dios se fue de Saúl, se apartó y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué significa de parte de Jehová? Permitido por Dios, ¿no? Tenía permiso para eso, para que lo atormentara. ¿Por qué sucedió esto? Porque le abrió la puerta, porque le dio lugar. No, la verdad es que esto nos está mostrando que no hay un dualismo entre Dios y Satanás. Satanás solo se puede mover con permiso del Creador. No es que es un yin-yang, donde está la mitad, 50% bueno y 50% malo, y donde hay algo malo hay algo bueno, y donde hay... No, eso no existe en la Biblia. Eso no es verdad porque no hay polarización, no hay dualidad. La cuestión es que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Además, no hay superposición de espíritu dentro de una persona. Si tienes la pregunta de ¿puede un cristiano estar endemoniado? Ya te digo que no, definitivamente no, por la palabra de Dios, porque no pueden convivir el Espíritu Santo y un espíritu inmundo dentro del mismo espíritu de la persona. Se tiene que definir. Por eso, para que un espíritu malo atormentara, poseyera a Saúl, se tenía que ir el Espíritu Santo. Así fue. ¿Sí? Y si hay alguna teoría que dice que el Espíritu Santo no se va nunca de una persona, en este caso estamos viendo que este pecó decididamente, voluntariamente, se apartó de Dios y vino un espíritu inmundo por esto. Así que es una realidad con lo que dice el caso de Saúl. Habían bastantes evidencias para darnos cuenta que Saúl estaba poseído, ¿no? De pronto querían matarlo a David en varias oportunidades. Es interesante porque la expresión en hebreo, en primera de Samuel 18:10, dice en nuestras Biblias, en la versión 60, dice, y él desvariaba en medio de la casa, desvariar. Pero cuando vas al original hebreo, la palabra desvariar significa imitar un don profético. Parece que profetizaba dentro de la casa. Y eso era un engaño del diablo. Fíjese cómo el diablo y sus demonios tratan de imitar también ciertos dones espirituales. Por eso es necesario tener discernimiento espiritual, para entender si algo está siendo usado, dirigido por Dios, el Espíritu Santo, o viene del mismo demonio, porque pueden parecer iguales, pero hay discernimiento espiritual. Bueno, Saúl dice que estaba profetizando en medio de la casa, pero era por el espíritu inmundo. Además, se manifestaban en él muchos deseos de la carne, y esos deseos abrían más puertas para que el diablo se metiera en su corazón, ¿no? Envidia, celos, homicidio. También vivió una vida hipócrita porque de pronto estaba persiguiendo a David sin tener motivo, solo que no le arrebate el trono, y lo querían matar persiguiéndolo para esto, y de pronto para, ¿no?, y cuida al pueblo de que no coma con sangre y peque contra Dios. Es decir, hizo un sacrificio para ello, ¿no?, para que no coma el pueblo con sangre, pero estaban persiguiendo para asesinar a una persona inocente. Eso es hipocresía totalmente, y todo eso hace el diablo, ¿no? Todo eso hacen los demonios sobre las personas cuando toman posesión de ellos, ¿no? Los controlan de esa manera que a veces parece que son los más santos que hay, pero la realidad va a ser en momentos críticos, momentos espirituales donde hay que darle la gloria a Dios,
ahí el diablo no lo va a hacer. Así que por eso es que muchas veces se manifiesta allí en esos momentos. Satanás y los demonios en el Nuevo Testamento, me encanta esta imagen, ¿no? Aparece el Señor Jesús y los demonios se van a tener que ir porque Él solo con su presencia tiene poder y autoridad. Así que en la cruz logró toda la victoria allí, totalmente. Si el diablo creía tener ciertas atribuciones sobre el Seol, sobre la muerte, sobre la gente y sobre las almas, vino el Señor, tomó toda autoridad y en la cruz dice que le quitó toda autoridad a Satanás y los demonios. Así que el único que tiene autoridad sobre todas las cosas y todo lugar es Jesucristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento parece que la actividad demoníaca fuera abundante, fuera mayor, parece que se revolucionó todo el mundo espiritual con la llegada de Cristo, evidentemente, ¿no? En Argentina decimos, revolvió el avispero, ¿no? Es como para decir, estaba todo tranquilo, pero acá apareció el Hijo de Dios, y empezó a poner las cosas en su lugar y a expulsar y echar fuera y a quitar la obra del diablo en medio de lo que estaba sucediendo alrededor de las vidas, ¿no? Que tenían allí el Señor ministrando. Se confirma el poder del Señor y el Señor lo dijo, cómo atar al hombre fuerte. No es nuestra misión atar al hombre fuerte, es Cristo el que ata al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. No es ningún otro que el mismo diablo. Por eso, Marcos 3:27, Jesús hace alusión a él mismo y dice, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Entonces estaba hablando del mismo, de tomar autoridad, ¿no? Vencer a Satanás en la cruz y con esa autoridad después saquear, es decir, tomar autoridad, toda autoridad. Así que el Señor tomó ese control y ató al mismo diablo, le quitó libertad, le quitó autoridad, solamente el Señor la tiene. Además Jesús dijo que si Él tomaba esa autoridad y era visible, ¿de qué manera? Bueno, cuando liberaba a alguien de la esclavitud del enemigo, dice Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, es una evidencia de que el reino de Dios había llegado. Jesucristo, el Hijo de Dios que tiene toda autoridad sobre cualquier cosa creada, ¿no? Así que aquí se manifiesta. Bueno, ya venía Jesús derrotando al mismo diablo en la misma tentación. Usted va a Mateo 4, del 1 al 11, y ahí se ve a Cristo derrotando a Satanás en medio de la tentación. Satanás no pudo encontrarle algún hueco a Cristo para poder hacerlo caer, para que pueda tropezar. Así que ahí estuvo el Señor, confrontó al diablo y a los demonios en esa tentación, y luego entonces comenzó su tarea de liberación, ¿no? Liberación de endemoniados por parte de Jesús. Jesús tenía toda autoridad y echaba fuera a los demonios que habitaban, que estaban dentro de las personas. Claro, hasta aquí nadie podía expulsar demonios. ¿Quién podría tener esa autoridad? Hasta que apareció Jesús y comenzó su ministerio, dejó a todos boquiabiertos. ¡Wow! Este tiene que ser el Mesías porque nadie puede expulsar demonios. Entonces los fariseos, por eso los fariseos tan ciegos, tan cerrados en su corazón, el único argumento que tenían, porque no podían ir en contra de la evidencia de que una persona había sido liberada. Decían que Jesús entonces quitaba a los demonios en nombre de Belcebú, como que estaba de parte de los demonios para hacer estas cosas. Por eso Jesús dice, qué mente torcida y perdida, qué corazón duro para decir tal cosa. Los que dicen tal cosa han blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces ahí hay toda una declaración de parte del Señor. Vas a los evangelios y vas a ver la autoridad de Jesús sobre los demonios permanentemente, ¿no? Vas a Marcos 1:23 al 28, Marcos 5:1, Marcos 7:24, Marcos 9:14. Hay muchos relatos de la expulsión de Jesús de los demonios. Así que Jesús confronta, ordena, expulsa a los demonios de las personas. De hecho, hay un caso que se ha marcado mucho más que otros y es el caso del endemoniado gadareno. Bueno, esta imagen más o menos está más pulcra que lo que podemos leer en la Biblia, ¿no? La verdad que este hombre había sido atormentado por el diablo bastante tiempo. Y vamos a leer lo que dice aquí en Marcos 5, del 1 al 13.
dice que Jesús con sus discípulos venían al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Fíjese qué fuerza que tenían los demonios sobre esta persona, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. ¡Wow! ¿No? Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No estaba hablando el endemoniado, estaba hablando el demonio, los demonios que tenía esta persona. Versículo 8 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Usted sabe que una legión romana tenía más o menos 6.000 hombres, así que el hecho de llamarse legión es que había muchos, había miles allí, ¿no? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. A ver, tenemos muchas preguntas aquí, ¿no? La verdad es que este hombre, ¿cuál es la causa? No la sabemos, pero siempre hay una causa de fondo por el cual esta persona estaba endemoniado. La verdad es que estaba desahuciado socialmente, había sido apartado del pueblo y estaba viviendo entre los sepulcros, donde nadie iba por ahí. Así que este hombre vivía ahí, se atormentaba, se maltrataba. Eso es lo que estaba tratando de hacer siempre el diablo, los demonios sobre él, ¿no es cierto? Hasta que aparece Jesús y con su autoridad y su palabra, entonces echa fuera al demonio. Le hace una pregunta más bien para que nosotros supiéramos hoy, ¿no?, que había muchos demonios en esa persona. ¿Cómo es posible físicamente que 1.000 demonios estén en uno? Pues la verdad es que estamos hablando de dimensión espiritual que no tiene nada que ver con la nuestra, así que la manera en cuánto puede haber allí es una cuestión que no lo vamos a comprender en nuestra dimensión. Quizá cuando estemos en el cielo ahí realmente todo estará más claro, obviamente, ¿no? Pero para nosotros hoy no. Y dice que los demonios querían destruir. Han venido para eso. La verdad es que lo que quieren hacer es destruir todo lo que Dios ha creado. Así que por eso les pide a ver si, aunque sea por lo menos, en vez de mandarlo al abismo y de ahí no pueden salir y quedan ahí hasta el día del juicio, pues se seguirán atormentando por lo menos a cerdos. Así que Dios les dio permiso. ¿Por qué? Y bueno, en el pueblo de Israel los cerdos eran animales inmundos y no los deberían tener, la verdad. No. El hecho que haya ahí cerdos no ayudaba al pueblo tampoco, así que la conclusión es que ellos querían destruir, así que fue lo máximo que pudieron hacer, ¿no? Y la verdad es que aprendemos mucho de aquí, ¿no? El hecho de que hay personas que están siendo torturados, esclavizados por el mismo diablo, pero Jesús, con su palabra, los echa fuera porque tiene autoridad, ¿no? Así que una persona esté poseída es un asunto del alma de la persona, es un asunto de voluntad. Usted sabe que nosotros estamos creados de espíritu, de alma y de cuerpo. Y cuando una persona, por ejemplo, a través de su alma, donde está el intelecto, ¿no?, las emociones, la voluntad para tomar decisiones, que de repente entiende o quiere, desea y anhela algo que tiene que ver con lo esotérico, con lo satánico, con lo oculto. Entonces, a través de esto, lo que hace es tomar esa decisión de voluntad dentro de esa persona, y entonces un espíritu malo viene aquí, ¿no? El espíritu malo o un demonio viene a esclavizar su espíritu, porque en el espíritu es donde ellos están habitando. No habitan el alma, habitan el espíritu. Por eso cuando viene el Señor Jesucristo a morar a la persona, el Espíritu Santo tiene que expulsar a los espíritus malos para poder estar ahí, si esa persona está poseída.
tiene que ver entonces con que esta persona haya hecho algo, haya abierto la puerta, se haya interesado en esto para poder tener ese control. Así que el espíritu inmundo somete al alma y también somete al cuerpo. Por eso vemos muchas veces a endemoniados poder hablar con otra voz, hacer cosas extraordinarias, ¿no? Una fuerza terrible, y todo esto es una manifestación del espíritu malo dentro de ese espíritu, de esa persona, ¿no? Así que aquí es donde decimos, hay algo habrá hecho, ¿no? Hay alguna cosa, porque el diablo no puede meterse así porque sí en una persona. Por ejemplo, en Judas, cuando uno lee Judas en Lucas 22:3, dice que entró Satanás en Judas. ¿Cuándo entró? Entró después de bastante tiempo donde Dios le dio muchas oportunidades y de repente él empezó a cerrar el corazón, empezó a ver otras cosas. Así que bueno, Satanás empezó a renovar esos ataques contra Cristo ya antes de ir a la cruz. Inclusive le dice a Pedro, ¿no?, para que no vaya a la cruz, y ahora también con Judas. Y dice que entra en Judas. La preposición en no significa directamente que aparece dentro de él, sino que va en una dirección, porque la preposición es la preposición eis, que indica dirección, que va hacia adentro. Eso significa que hay una puerta abierta y va en esa dirección. Por eso decimos a puerta abierta, ¿no? No es que hay una puerta literal, sino que hay una oportunidad, hay algo que sucede en el alma de la persona, por su manera de pensar y esa decisión de, ay, me gustaría esto, ay, estoy creyendo en esto, ay, creo en el horóscopo, ay, creo en estos ídolos y creo que haciendo tal cosa me va a ir bien, y creo en las chakras y creo en los espíritus superiores, y todo eso hace que esa persona abra su espíritu para que algún espíritu malo pueda tener posesión de él. No siempre significa que el diablo lo hace así, es muy astuto el diablo. El diablo también sabe que en una cultura, en un lugar donde todos son intelectuales y filósofos y demás, entonces actúa de otra manera, ¿no? Actúa de otra manera, pero en otras personas, en otros grupos, se nota mucho más fuerte esa estrategia del diablo para tomar posesión. Así que eso nos da lugar entonces a decir que el diablo se mete cuando se le da oportunidad. ¿Cómo es que se le da oportunidad hoy? Bueno, miren, la verdad es que hoy por hoy uno puede ver muchas cosas. Por ejemplo, en internet y muchos puestos también que son parte de lo que el diablo hace. Grupos de música adorando a Satanás directamente. Hay satanismo también. Cuestiones esotéricas, ¿no? Las tarjetas de tarot, piedras y velas y tantas cosas. La tabla Ouija, esto que se vende para los niños, esto es terrible, ¿no? Es lo mismo que el viejo juego de la copa. Yo me acuerdo cuando era adolescente y de pronto mis padres eran muy usados para predicar en liberación, y habíamos ido a una iglesia en Uruguay y de pronto había muchos jóvenes endemoniados, y la pregunta es, ¿qué estaba pasando aquí? Y ellos decían que estaban jugando al juego de la copa, que es similar a Ouija, donde se está moviendo algo allí para determinar letras, y justamente son los espíritus inmundos que tienen esa posibilidad, porque le dan lugar de mover ciertas cosas, y eso entonces abre una puerta del espíritu de la persona para tomar posesión allí. Así que, ¿qué hay que hacer? Orar, reprender al diablo, echar fuera a ese demonio en el nombre de Jesús, porque Jesús nos ha dado autoridad. Pero esto está a la orden del día, ¿no? Y fíjese esto, a ver si usted toma atención a esto. Este juego dice que es para niños mayores de 8. ¿Ven ahí? ¿Ves? Niños mayores de 8. Uno dice, ¿pueden los niños estar endemoniados? A ver, niños chiquititos no, pero acá dice de 8 para arriba. ¿Qué está pasando? Si ellos mismos le están entregando el corazón al mismo diablo. Cuidado con eso. No estoy diciendo a qué edad puede alguien estar endemoniado, porque solamente Jesús lo sabe ahí, ¿no? Pero el punto es que existe esto como una realidad. Nosotros, me acuerdo cuando yo también era ya joven,
hicimos una campaña con mi madre predicando y mis primos organizando una campaña en Ezeiza, y estábamos en un lugar donde había muchos grupos ocultistas, ¿no? En ese momento también se hablaba mucho de una religión umbanda que hacían sacrificios de gallinas y cosas raras, ¿no? Pero estaban ahí los curanderos, estaban ahí los hechiceros, y nosotros estamos predicando justo en el medio de todos esos grupos, ¿no? Y de pronto había muchos endemoniados que el Señor estaba libertando en ese lugar. Pero de pronto, en los primeros días, veíamos también que al final del campo donde estábamos nosotros predicando, nos rodeaban un grupo de personas con las manos levantadas, inclusive niños de 11, 12 años estaban ahí también. Entonces, después de investigar, nos dijeron que estaban allí para recibir los demonios que salían de la campaña, del lugar donde estábamos reprendiendo, porque ellos querían ser unos pais o mais, bandas superiores, entonces necesitaba más demonios. Digo, qué terrible diablo inmundo, cómo se había metido en la gente allí. Pero la verdad es que el poder y la autoridad del Señor fue más fuerte. Muchos fueron liberados cuando quisieron tomar el control por el Espíritu Santo, cuando se daban cuenta que todo esto era destructivo para cada uno de ellos. Así que hay que ver eso, ¿no? La realidad de lo que puede hacer el diablo, pero siempre pensando que Jesús y su poder es mucho más fuerte que cualquier intervención del enemigo. Así que cuando una persona que ha sido poseída es liberada, ¿no? Se ora, se echa fuera ese demonio, se toma autoridad, pero se habla también con esa persona para que no vuelva atrás, no vuelva a esos viejos encuentros de ocultismo, porque la Biblia dice que eso puede ser peligroso. Aquí tiene que venir el Espíritu Santo a morar, porque dice Mateo 12, y Jesús mismo lo dijo, del versículo 43 a 45, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decir? Que si una persona había sido poseída por el diablo y ahora es liberada por Cristo, entonces inmediatamente esta persona tiene que recibir a Cristo para que el Espíritu Santo venga a morar, tome control de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, las decisiones sean correctas. Porque si el Espíritu Santo no viene a morar en ese corazón, dice que puede ser el estado peor que el primero, porque si sigue buscando otra vez cuestiones esotéricas y demás, el diablo va a volver otra vez allí. Por eso es importante esto, ¿no? Entender de que el Espíritu Santo tiene que tomar control de la persona, es recibir a Cristo, y que justamente sucede esto, el trono del Señor ahora sea el corazón de esa persona. Así que nos habla de esto, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer Satanás y sus demonios? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Vamos a la Biblia y encontramos que cuando Jesús empezaba a hacer su obra contra Satanás, dice que había muchos que eran esclavizados con enfermedades. No todas las enfermedades venían porque el diablo directamente había obrado, pero había algunas que sí. Y esas justamente el Señor las detectaba por su discernimiento y sabía qué personas estaban siendo esclavizadas por el diablo, ¿no? En Marcos 7:25 se dice que la hija de una mujer sirofenicia estaba necesitando esa liberación de Cristo. Lucas 13, del 11 al 16, una mujer que está encorvada, ¿no? Y dice, estaba atada por el diablo. Y dice, no se debería desatar esa ligadura, dice el Señor. Así que una vez que el diablo la suelta, ¿no? Vemos ahí entonces que esa persona es libre y otra vez recupera su posición. Lucas 11:14, hay una persona que está endemoniado por y manifiesta que no puede hablar, ¿no? Que está mudo. Así que quiso el Señor, lo reprende, echa fuera al demonio y esa persona puede hablar. Así que muchas veces sucedía eso, ¿no? Jesús detectaba
casos muy particulares donde el diablo había tomado control sobre ese cuerpo y entonces el Señor los libraba y de esa manera eran sanos. También se habla en la Biblia que eran muchos oprimidos por el diablo. Fíjese que la opresión no es algo dentro de la persona, es desde afuera. Es presión, oprimir, comprimir, que ya parece que no se puede ni respirar, ¿no? Hechos 10:38 dice que sanaba a los oprimidos por el diablo. A oprimir, la palabra significa afligir, atribular, agotar las fuerzas, angustiar, hacer que esté quebrantado por calamidades que le están pasando. Así que tiene que ver con eso, con atribular, poner cargas demasiado pesadas en las personas que no la pueden sobrellevar. Así que cuando uno se siente así es oprimido por el diablo de muchas maneras. Así que cuando el Señor viene, lo que hace es dar poder y autoridad para que el diablo no haga más opresión. También la Biblia dice que el diablo y sus demonios engañan. Engañan de muchas maneras, ¿no? Hechos 16, 16 al 18, había una muchacha que podía adivinar, ¿no? Y estos son los hijos de Dios. Y Pablo, ¿no?, que estaba ahí escuchando esa publicidad barata, que no quería saber nada. Pablo llegó un momento que le expulsó al demonio directamente a esta muchacha, quedó libre y ya no pudo practicar más las adivinaciones. Así que ahí después tiene otro problema Pablo con eso, pero ¿por qué? Ahora lo perseguían porque no estaba cobrando dinero a través de este demonio, ¿no? Terrible eso, ¿no? Pero la verdad es que estaba engañando a través de este espíritu de adivinación. Muchas veces había también falsa autoridad. Venían algunos diciendo, uy, lo vemos a Pablo que reprende a los demonios, vamos a hacerlo en el nombre de Pablo. Y dice que el demonio una vez fueron, algunos dice eso en Hechos 19 del 13 al 16, los hijos de Esceva, ¿no? Empezaban a decir, te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio dice, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Dice que saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que se fueron a la casa desnudos y heridos. ¿Qué significa eso? Que si no, uno no tiene una relación con Jesús directamente, haber sido limpiado por la sangre de Cristo y tomar esa autoridad del Señor, no puede reprender demonios. La verdad es que los demonios son más fuertes que una persona que no tiene a Cristo. La diferencia es cuando uno tiene un encuentro con el Señor y habla. Bueno, fíjese la causa que había en los hijos de Seba y demás, todo esto, se habla que había magia, ¿no? Porque en Hechos 19 dice que quemaron un montón de libros de magia. Dice, hicieron la cuenta y hallaron 50.000 piezas de plata. Eso era muchísimo dinero. Pero no podían vender esos libros porque seguían perjudicando a otros que compraran esos libros. ¿Qué había que hacer? Quemarlos, destruirlos directamente. Así que si hoy, a través de esta clase, tú te das cuenta que en tu casa tienes libros de ocultismo o algún objeto de ocultismo, no sirve que se lo des a nadie. Tienes que quemarlo, tirarlo a la basura, porque eso no edifica a nadie, ni a tu vida ni a nadie más. Así que hay que hacer eso, cortar directamente con aquello que estorba nuestra relación espiritual. También dice que el diablo y sus demonios ponen acechanzas, ¿no? En Efesios 6:11 nos dice que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para resistir contra las acechanzas del diablo, es decir, contra las trampas. El diablo conoce los puntos débiles de los creyentes, entonces trata de atacarlos por ahí, ponerle ciertas trampas para que caigan o en la ira o en el orgullo o en algún otro pecado para desenfocarlos de lo que Dios tiene para sus vidas. También la Biblia habla que lo que ellos hacen es estorbar en el camino del creyente. Primera de Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo le dice que él quería ir a Tesalónica una y otra vez, pero dice, el diablo nos estorbó. ¿Cómo fue eso, no? La palabra griega estorbar, acá en copto, significa cortar una carretera, hacer impasable un camino, ¿no? Es decir, podría haber sido varias cosas por las cuales ellos estaban impedidos de avanzar en el camino de la evangelización. Quizá una enfermedad, la oposición de los judíos en Corinto o en alguna otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que el diablo se ponía en el medio tratando de impedir la obra de Dios a través de los discípulos. ¿Qué habían que hacer? Había que orar, había que pedir dirección al Señor y actuar con poder y autoridad como el Señor le había delegado.
¿Qué hace también? Los demonios pueden hacer cegar la mente de los incrédulos. Eso se dice en 2 Corintios 4:4. Por eso es que Pablo también dice, nosotros vamos, ¿no?, para destruir fortalezas, todo argumento que se levanta en contra de Cristo, porque hay una batalla en la mente de las personas que no conocen al Señor. No digo que están endemoniados, simplemente son influenciados desde afuera, oprimidos, no con una mente cegada para la luz del Evangelio, ¿no? Así que hay muchas actitudes arrogantes, altivez y orgullo que se levanta contra ese conocimiento del Señor, y por eso es que los tiene enceguecidos. Oramos para que cuando nosotros evangelizamos, esa mente se abra, ¿no? Y esa mente pueda comprender la realidad del Evangelio, la palabra de Dios que cambia vidas, que hace las cosas diferentes. También pueden lanzar dardos de fuego. Y cuando uno lee en Efesios capítulo 6, uno sabe que estamos vestidos con la armadura y, por ejemplo, tenemos el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del maligno. No significa que no nos van a lanzar dardos de fuego, ¿no? A veces pueden ser malos pensamientos, culpa, duda, desánimo, temor, son esos ataques que vienen, pero uno tiene que tener el escudo de la fe. Si bajas el escudo y no tienes la fe puesta, quizás algunos de estos ataques empiezan a ser mella en tu vida. Inmediatamente levanta tu escudo de la fe, ¿no? Y ponte ahí firme para defender lo que Dios te ha dado. Muy bien, también la Biblia dice esto, ¿no? En 1 de Timoteo 4:1. Fíjense que, cuidado, porque muchos van a predicar doctrinas de demonios. Eso tiene varias implicancias aquí, ¿no? Muchas veces los demonios influencian a ciertas personas para enseñar algo que parece espiritual, pero a la vez los tiene esclavizados. Si hay una enseñanza que me dice que algo le falta al sacrificio de Cristo y yo debo añadirlo, eso es una doctrina de demonio. Si me dice que yo debo hacer algo de mi parte, yo debo además creer en otra cosa que no sea Cristo, eso es doctrina de demonios. Si me dice que yo debo tolerar un poco más el pecado para poder llegar a concretar ciertas metas, eso es doctrina de demonio. Así que hoy por hoy estamos viéndolo de muchas maneras. Es más, si tú vas a ciertas librerías cristianas, vas a encontrar muchos libros de todo lo que es guerra espiritual, y vas a encontrar que algunos han escrito de frases y palabras y nombres que han dicho los demonios cuando se los han reprendido. No podemos hacer eso, la verdad. El diablo es mentiroso y padre de mentira, los demonios también. ¿Cómo no vamos a enfocar en lo que ellos dicen cuando tenemos la verdad de la palabra de Dios? Así que debemos buscar al Señor, buscar la palabra de Dios y no movernos de la posición que el Señor nos ha dado. Hermano, todo esto que estamos viendo aquí es para que sepa cómo se mueve esta dimensión espiritual. Pero tú no debes tener nunca temor porque tú eres un privilegiado. El Señor te ha dado autoridad y te ha dado victoria espiritual sobre el enemigo. Siempre tú eres poderoso en el Señor. Así que hay victoria espiritual por la fe, actuando en fe y en autoridad. El demonio, el diablo se tiene que ir. ¿Qué hay que hacer para mantener esa victoria espiritual? Bueno, primero, no te olvides de tener conciencia de la realidad espiritual. Muchas veces el diablo anda alrededor nuestro, ¿no? Y de pronto usa alguna persona que nosotros no nos damos cuenta y la usa para seducirnos, para engañarnos, para desviarnos. Presta atención, que el Espíritu Santo te indique, cuidado que esto es una artimaña del enemigo, así que necesitamos hacer eso. Ser conscientes todo el tiempo de que hay una realidad espiritual, que el Señor nos va a guardar siempre, pero nosotros debemos estar atentos. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No puedes ignorar una maquinación del diablo. El Espíritu Santo te va a dar discernimiento para entender que eso está sonando mal, eso no viene de parte de Dios, así que actúa en autoridad espiritual. Recuerda que el diablo, Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que es vivir en la abundancia del Señor, la vida abundante.
una vida abundante espiritual, ¿no? Que uno puede predicarla y también que otros la puedan recibir que están siendo esclavizados por el mismo enemigo. Recuerda, segundo, que el diablo está limitado. No es que puede hacer lo que quiera. No, está limitado porque Dios lo limita y tú eres un hijo de Dios con esa misma autoridad. Así que el diablo solo puede hacer lo que Dios pueda permitirle en ese camino que tiene, que va rumbo a su derrota final. No puede tocar tu salvación. Dice 1 Juan 5:18 que no le toca, no puede separarnos del amor de Dios, así que mantente en esta dirección. El diablo está limitado, no puede hacer lo que quiera, la autoridad viene de Dios y si en algún momento tiene cierto permiso con alguna prueba es que vamos a crecer, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra. Recuerda también que Cristo tiene total victoria siempre. No es que el diablo le va a ganar alguna vez a Cristo. No, es una realidad bíblica de que el Señor tiene toda autoridad. Dice que lo derrotó en la cruz, lo juzgó mediante esa muerte y resurrección. Así que se tienen que someter a Cristo y también a su juicio final. Van directo al infierno. ¿No? Mientras tanto están en, digamos, entre comillas, libertad condicional para hacer ciertas cosas. ¿No? Y el hombre es probado también con esto, desde la serpiente, ¿no? A Eva hasta el día de hoy, ¿no? Pero tú mantén tus ojos en el Señor Jesucristo. Tienes que saber que Él siempre va a interceder por ti, va a rogar que tu fe no falte, como le dijo a Pedro, ¿no? Así que bueno, siempre el Señor ora para que nosotros seamos guardados del mal, que estemos siempre delante del Señor y con fe, así que Dios hará esto. Recuerda que nosotros tenemos una posición de victoria. Nosotros no ganamos la victoria, nosotros no somos los que logramos ese resultado final. Ya lo hizo Cristo en la cruz. Lo que hace el Señor es delegarnos esa autoridad y en Efesios nos dice que nos mantengamos firmes en lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que recuerda, estamos en Cristo. Y la palabra en significa adentro de Jesucristo. Así que el diablo no puede tocar a Cristo y tú estás adentro de Cristo, no puede tocarte. Participamos en esas victorias siempre por el poder y la autoridad del Señor. Así que además dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, sobre todo principado y potestad. ¿Te acuerdas el primer gráfico que habíamos hecho? ¿No? El tercer cielo allí. Bueno, estamos ahí rodeados por la presencia misma de Dios y el diablo no puede hacer nada desde allí. Luchamos una posición de victoria. Y por último, recuerda esto. Dios guarda a sus santos, a sus hijos. Dios los protege y los guarda. Siempre el Señor es el que nos saca de muchos apuros, nos guarda de la tentación, nos libra del mal, lo decimos aún hasta en el Padre Nuestro, y Satanás nunca puede frustrar los planes de Dios. Así que recuerda que tú tienes autoridad espiritual. Si tú ves que algo extraño está pasando a tu alrededor y nunca te atreviste a reprender a un demonio y al diablo, es hora que empieces a hacerlo. Toma autoridad en el nombre de Jesús y en tus palabras dile a Satanás que está limitado, que no tiene lugar ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia y que se tiene que ir en el nombre de Jesús. No hace falta ninguna fraseología rara, simplemente es tu autoridad de Cristo delegada, puesta en práctica y vive como un hijo del Señor. Amén. Bueno, recordemos entonces, ahí está Satanás, sus demonios, pueden estar sueltos, pero ya están sentenciados a la condena final. Así que vive en esa posición de victoria tú. Dios nos ha provisto de armas espirituales para mantener nuestra posición de victoria en Cristo. Así que recuerda la armadura. Lee otra vez Efesios 6 del 10 en adelante. Fíjate esa armadura que el Señor nos ha dado para vivir en posición de victoria. Y esa autoridad que el Señor nos dio es para echar fuera demonios, vivir en libertad total en Cristo. Así que vive siempre en lo que el Señor tiene para ti. La victoria es tuya. El Señor te la ha delegado. A ver, vamos a repasar nuestra clase. Primero, nuestra clase de hoy. Los demonios están sueltos y hacen lo que quieren. ¿Qué piensas de eso? Algunas culturas antiguas pensaban esto, pero vamos a la Biblia y decimos, esto no es cierto nunca, esto es falso. No, es cierto que están sueltos, pero no pueden hacer lo que quieren. No, están sujetos a lo que Dios diga. No es lo mismo posesión que opresión del diablo. Una cosa es posesión adentro de la persona y otra cosa es opresión afuera de la persona, ¿no? Así que no es lo mismo, es cierto esto. Tercero, los demonios se llaman ángeles caídos o espíritus malos. ¿Qué piensas? ¿Son tres cosas diferentes?
¿O es una sola cosa con tres nombres? Bueno, esto está diciendo que los demonios también se llaman ángeles caídos o espíritus malos. Es cierto, habíamos visto que según el contexto es lo que uno quiere enfatizar. 4. Un dardo de fuego del diablo puede alcanzar a un creyente si no tiene el escudo de la fe. ¿Qué piensas? No, los creyentes somos intocables porque somos creyentes o tenemos que tener el escudo de la fe. Bueno, debemos tener el escudo de la fe, ¿no? Así que necesitamos esto porque cuidado que un dardo de fuego puede alcanzar a un creyente. Ya un desánimo ya es un dardo de fuego. Así que mantén el escudo de la fe. 5. Satanás enceguece la mente del pecador para que no crea en Cristo. Ay, tristemente es verdad. Eso es lo que está pasando actualmente. Eso es lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? Por eso oramos, echamos fuera al diablo, predicamos el Evangelio para que haya esa luz de Cristo en las vidas. 6. Saúl fue poseído por un demonio, pero después que el Espíritu Santo se apartó de él. Exactamente, eso es lo que dice la Biblia. Por eso no puede haber dos muy opuestos dentro de esa persona. O está uno o está otro. Es la realidad bíblica. 7. Debemos siempre recordar que el diablo está limitado. Es cierto, es verdad. Está limitado por el Señor Jesucristo y tiene destino al lago de fuego. 8. Nosotros podemos expulsar demonios porque el Señor Jesús nos delegó su autoridad y el poder del Espíritu. Esto es verdad. Amén, es cierto. Tú, si eres hijo de Dios, tienes toda autoridad. No tienes que tener temor ni avergonzarte de lo que Dios hizo por ti. Así que recuerda este último pasaje. Lucas 10:19 dice: Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, hablando figuradamente de los demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cree en eso. Eres poderoso en Cristo si has puesto tu vida en sus manos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la autoridad y la victoria que tú nos has delegado en tu sacrificio. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y tenemos que estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Danos discernimiento espiritual para entender la realidad espiritual y saber que hay ángeles a nuestro favor, Señor, y la victoria siempre estará allí porque tú, Señor, la has logrado en la cruz de Calvario por nosotros. Qué bueno saber, Señor, que hay victoria en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y vive como victorioso.